Amada comunidad, qué gozo saludarte en un nuevo inicio de semana. Bienvenido a nuestro canal de Devocionales Cristianos, un espacio donde cada día profundizamos juntos en la palabra de Dios para encontrar dirección, consuelo y fortaleza. Estamos en nuestra serie Héroes Silenciosos, personajes de la Biblia que no siempre son los más nombrados en los sermones, pero cuya vida y obediencia nos dejan huellas profundas para nuestra fe. Quédate conmigo hasta el final, porque el personaje de hoy tiene un mensaje que puede cambiar la manera en que recibes las advertencias de Dios en tu vida. Hoy nos detenemos en un hombre casi desconocido, Eliezer, hijo de Dodabao, de Maresa. Su nombre aparece en un solo versículo de la Biblia, en 2 de Crónicas 20:37, pero lo que hizo fue crucial, levantar una voz profética de advertencia. El contexto es el reinado de Josafat, rey de Judá, quien fue un hombre que en muchas cosas buscó a Dios, promovió reformas espirituales y fortaleció la fe de su pueblo. Sin embargo, cometió un error grave, se alió con Ocosías, rey de Israel, para construir naves que fueran a Tarsis y con ellas enriquecerse. Y fue ahí donde Dios levantó a un profeta, a Eliezer, para advertir que esa alianza no contaba con la bendición del Señor. El texto dice: entonces Eliezer hijo de Dodabao, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis, 2 de Crónicas 20:37. Lo impactante es que la advertencia fue clara y el resultado inmediato. Las naves se destruyeron, el proyecto fracasó, y lo que parecía una buena idea terminó en ruina. Un héroe silencioso se atrevió a levantar su voz, y Dios cumplió lo que había dicho. Podemos detenernos un momento en el coraje de este hombre. ¿Te imaginas pararte frente al rey, que era respetado y amado, y decirle que había tomado una decisión equivocada? ¿Te imaginas arriesgar tu vida y tu reputación para hablar en nombre de Dios? Eso hizo Eliezer. Fue fiel a su llamado aunque no era un profeta famoso como Isaías o Jeremías. Era un hombre de Dios en el lugar correcto, en el momento preciso, con el mensaje que el pueblo necesitaba. El contexto histórico también nos enseña algo. Josafat había experimentado grandes victorias porque había buscado a Dios. En 2 de Crónicas 20, vemos cómo enfrentó una invasión de moabitas, amonitas y meunitas, y en lugar de confiar en ejércitos, buscó al Señor. Dios le dio una victoria milagrosa cuando el pueblo adoraba y cantaba. Sin embargo, después de esa gran victoria, Josafat tomó una decisión equivocada al asociarse con alguien que no honraba a Dios. ¡Qué contraste tan fuerte! Un rey que había confiado en el Señor ahora decide confiar en alianzas humanas para prosperar. Y justo en ese momento Dios envía una advertencia. Esto nos recuerda algo vital. El hecho de haber tenido experiencias pasadas de fe no significa que estamos exentos de equivocarnos en el presente. Necesitamos escuchar la voz de Dios en cada paso que damos. Por eso, Eliezer es un héroe silencioso. Su voz fue necesaria para detener a un rey que se estaba desviando. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios levanta voces de advertencia. Pensemos en Natán, quien se atrevió a confrontar al rey David después de su pecado con Betsabé y Urías, 2 de Samuel 12. Natán contó una parábola y con valentía dijo: tú eres aquel hombre. Su advertencia llevó a David al arrepentimiento. Pensemos en Jonás, que fue enviado a Nínive con un mensaje incómodo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, Jonás 3:4. Aunque Jonás no quería ir, cuando finalmente obedeció, su advertencia salvó a toda una ciudad. Pensemos también en Juan el Bautista, que confrontó a Herodes por su pecado, aun sabiendo que eso le costaría la vida, Marcos 6:18. Estos ejemplos nos muestran que la advertencia es parte del amor de Dios. No es para destruirnos, sino para librarnos de la ruina. Un padre que ama corrige a su hijo porque quiere evitarle dolor. Así también Dios levanta voces proféticas en nuestra vida para corregir nuestro rumbo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros hoy?
Primero, debemos aprender a discernir las advertencias de Dios. Puede que no siempre vengan de un profeta literal, pero pueden venir de la palabra que leemos, de un sermón, de un consejo de alguien lleno del Espíritu, o incluso de circunstancias que nos muestran que algo no está funcionando. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar o preferimos ignorar? Segundo, debemos estar dispuestos a ser voces de advertencia cuando Dios nos lo pida. Quizás no frente a un rey, pero sí frente a un amigo, un hijo, un hermano que está tomando un camino equivocado. Es más fácil callar, pero el amor verdadero nos impulsa a hablar. Tercero, debemos aprender de Josafat. Él fue un hombre de fe, pero se equivocó en sus alianzas. Esto nos recuerda que necesitamos cuidar con quien caminamos, a quien damos nuestra confianza y qué sociedades formamos, porque no todas son aprobadas por Dios. Querida familia, la enseñanza de hoy es clara: escuchar y obedecer las advertencias de Dios evita ruinas. Así como las naves de Josafat se destruyeron por una alianza equivocada, también nuestros proyectos pueden hundirse si no hemos buscado la dirección del Señor. Pero si escuchamos a tiempo, si corregimos nuestro rumbo, entonces Dios puede librarnos de fracasos innecesarios y conducirnos a su propósito. Oremos juntos. Señor, gracias porque nos amas tanto que no nos dejas caminar hacia la ruina sin advertirnos. Gracias por las voces que levantas en nuestra vida para corregirnos. Danos un corazón humilde para escuchar, un espíritu sensible para obedecer y la valentía para hablar cuando nos llames a advertir a otros. Ayúdanos a no confiar en alianzas humanas, sino a depender siempre de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amada comunidad, gracias por acompañarme en este nuevo inicio de semana. Déjame en los comentarios, ¿recuerdas alguna advertencia de Dios en tu vida que te libró de un error mayor? Me encantaría leerte. Quiero dejarte con esta frase para tu semana: la advertencia de Dios nunca es para destruirte, sino para salvarte de lo que no puedes ver. Nos vemos mañana con otro devocional que edificará tu vida.